El problema dice así, es un problema que constituye la preparación de jalea de fresa o mermelada de fresa. Me dicen que las fresas contienen 15% en peso de sólidos, 85% en peso es agua. Para fabricar mermelada o jalea de fresa, necesitamos combinar fruta molida, literalmente fresa molida, ¿no? Con azúcar en proporción 55% en masa. Y esa mezcla se calienta para evaporar el agua hasta que el residuo contiene un tercio de agua en masa. Hay que plantear el diagrama de flujo, realizar análisis de grados de libertad y calcular cuántas libras de fresa se requiere para hacer una libra de jalea. Entonces, este es un problema típico de evaporación. Vamos a plantear el diagrama. Para este diagrama, el proceso sería el siguiente, ¿no? Yo necesito un evaporador aquí y tengo una entrada. Esta entrada va a estar constituida ya por la mezcla de fresa más azúcar más agua, ¿no? Se entiende que fresa contiene agua. Entonces, para poderlo plantear, esto tiene fresa, que es la fruta, y esa fresa tiene 15% en peso de sólidos, el resto es agua, le voy a llamar A, y esto además contiene azúcar, ¿no? No me dicen qué proporción, pero tengo fresa más azúcar. Luego esta mezcla yo la voy a evaporar. Entiéndase que la evaporación es un proceso de calentamiento cuyo objetivo es eliminar agua y el agua se elimina en estado puro. Entonces esto es un evaporador. Siempre un evaporador genera vapor de agua y se entiende que esto es agua pura, ¿no? 100% de agua. Y entonces el resto va a quedar ya propiamente lo que yo conozco como jalea de fresa. Salud. Y bueno, la jalea contiene las mismas proporciones, más bien los mismos componentes, pero diferentes proporciones. La jalea contiene fruta, igual esa fresa va a contener sólidos, va a contener agua y contiene azúcar. A mayúscula le voy a llamar a agua, azúcar lo voy a llamar como tal azúcar. Entonces tengo tres componentes realmente, ¿no? Sólidos, agua y azúcar, independientemente que la fresa esté constituida por sólidos y azúcar. Los datos adicionales que tengo es que para la entrada, la proporción en la que yo mezclé la masa de fresa y azúcar fue 45-55, ¿no? Es decir, por cada 100 libras del compuesto fresa-azúcar, yo tengo 45 de fruta, 55 libras de azúcar. Ustedes lo pueden plantear así, ¿no? En masa, fresa tiene 45% la entrada y de azúcar el resto, ¿no? 55%. Aquí ya me suena que puedo plantear una base de cálculo. Si yo planteo 100 libras, de estas 100 libras, 45 libras son fresa y 55 son azúcar, ¿no? De este 45%, 15% es sólidos y el resto es agua. Entonces tengo esta cantidad. Y luego de la jalea, ¿qué otro dato me dan? Después de evaporar, me dice el residuo contiene un tercio de agua en masa. Entonces, la fracción en masa de agua es un tercio o bien 0.3, ¿no? Esos son los datos que yo tengo. Con esos datos yo ya puedo trabajar. Me piden cuántas libras de fresa requiero para una libra de jalea. Vamos a retomar entonces el diagrama.
Y sobre este diagrama vamos a trabajar. Bueno, algo así. Con base a estos datos, bueno, hay que seleccionar una adecuada base de cálculo, ¿no? La base de cálculo yo la voy a fijar a la entrada porque conozco las cantidades en masa de la entrada. Salud. Bueno, la entrada le voy a llamar alimentación, vamos a decir F, y voy a considerar una base de cálculo de 100 libras. Comentamos, una base de cálculo es un flujo que yo fijo para poder resolver el balance. Como yo tengo conocidas las composiciones de fresa azúcar, de estas 100 libras yo sé cuánto contiene de cada componente. Entonces voy a calcular el vapor. Al vapor le voy a llamar V. A la jalea llamémosle J, ¿no? Mermelada o jalea. Entonces puedo plantear balances en masa, puedo plantear balances en componente o balances globales. Lo primero que me interesa a mí es definir completamente la composición de fresa azúcar en la alimentación. Entonces aquí tomamos un paréntesis para definir la alimentación, cómo está constituida. Está constituida por 100 libras de mezcla, que es fresa azúcar, pero la fresa tiene agua y tiene sólidos. Esos sólidos de la fresa se engloban como sólidos, pero suelen ser otros azúcares, carbohidratos, vitaminas, minerales, etcétera. El resto es agua pura, se entiende, ¿no? Entonces, en la alimentación, yo voy a calcular la fracción de azúcar, ¿no? Vamos a hacer una tablita por componente. De azúcar yo tendría la masa en F de 55 libras, ¿no? Ahora de fresa, yo tengo una masa de fresa que equivale al total, serían 100 libras, por el porcentaje en masa que yo tengo de fresa, que es 0,45, pero en ese lo voy a dejar así. Eso es fresa nada más. Son 45 libras, ¿no? Eso hacen las 100. Se entiende que la fracción de azúcar es de 0,55. Voy así. La fracción de fresa es de 0,45. Sin embargo, fresa no es un componente puro, sino que contiene agua y sólidos. Entonces, de esta fresa, ¿cuánto hay de sólidos? Voy a desglosar por sólidos y agua. Entonces, para la masa de sólidos, bueno, yo sé que de la fresa 15% es sólidos. Entonces, la masa de sólidos en F va a ser lo que hay de fresa, 45 libras, que multiplica al porcentaje de sólidos en la fresa, ¿no? Por 0,15. ¿Eso cuánto les da? 6,75. Gracias. 6,75 libras. Y si ustedes quieren calcular la fracción de sólidos en F, multipliquen 0,45 por 0,15, que en este caso sería 32,25. Gracias. Hay que Es 0,45 por 0,15. 0,0675. Ajá. Sí, o sea, es 0,45 por 0,15. Me da 0,0675. Es multiplicar la fracción de fresa por la fracción de sólidos. Luego, para
agua, la cantidad de agua en la alimentación debe ser lo mismo, ¿no? 0.45 por 0.85. Sé que la masa de agua en la alimentación va a ser 45 por 0.85, porque tengo 85% de agua en la fresa. Esto me da 38.25 y son libras. Si quiero calcular fracción de agua, agua lo voy a poner de mayúscula para no confundir con azúcar. Fracción de agua en F debe ser 0.45 por 0.85. 0.3825, que es este mismo valor, ¿no? Entonces los valores que voy a considerar de fracciones son, en la alimentación de azúcar hay 0.55 fracción en masa. La fresa no la considero porque la fresa tiene agua y sólidos. Voy a considerar por separado sólidos. Fracción de sólidos 0.0675 y fracción de agua en F es 0.3825. Eso sumado les debe dar 1. 0.55 más 0.0675 más 0.3825. Sí, si suman esos tres les da 1. Entonces, aquí el componente, fresa podría ser un componente, pero yo lo desglosé en sólidos, agua y azúcar. Entonces, con base a eso yo determiné la cantidad en masa de esos tres componentes, pero en la alimentación. Ahora ya puedo comenzar a plantear balances, porque yo requiero saber la cantidad de las libras de fresa que se requieren para una libra de jalea, ¿no? Básicamente resolver el balance. Ya dibujamos y marcamos el diagrama. Nos falta el análisis de grados de libertad, lo podemos hacer. Demuestre que el sistema tiene 0 grados de libertad, es decir, el número de variables desconocidas es igual al número de ecuaciones. A su vez, resolver para A y J. Bueno, con base a esto podemos plantear un análisis de grados de libertad rápido, ¿no? Antes de resolver los balances, el análisis de grados de libertad se realiza de la siguiente forma. En grados de libertad, comentamos que es el número de variables que yo tengo en el sistema menos el número de ecuaciones, a grandes rasgos. Bueno, ¿cómo calculo el número de variables? Básicamente necesito contar las variables y contar cuántas están desconocidas. De estas voy a considerar variables independientes. Bueno, en el flujo de entrada yo tengo conocido ya como fijé la base de cálculo, tengo la alimentación, ¿no? Y como tengo las cantidades de cada uno, tengo aquí los tres componentes conocidos en cuanto a su composición. Entonces en la F, en la alimentación yo no tengo variables desconocidas. En la fase vapor, bueno, aquí yo le llamé V, sí es una variable, ¿no? Va una. En la jalea, la J es desconocida. La composición esta es variable, de sólidos es desconocida y la composición de azúcar es desconocida. Sin embargo, de estas, tres son independientes, ¿no? Solamente serían las tres composiciones o bien uno de los flujos totales y dos de sus composiciones. Además de que yo tengo fijo que en la salida la composición de A es un tercio. Agua, o sea, 33% en masa de la jalea, es agua. ¿Cuántas variables tengo? Una, dos, tres. Se supone que tengo tres, ¿no? Entonces, el análisis de grados de libertad, aquí me dice que son 3 grados de libertad, 3 variables, perdón. ¿Cuáles variables? El vapor aquí. No cuento composición como variable porque sé que esto es agua pura. Y de acá yo tengo
otras dos variables. Podrían decir que son tres, ¿no? Que sería sólidos, azúcar y J. Sin embargo, como yo tengo definida una de estas composiciones, basta que aunque yo conozca otras dos variables para poder resolver el balance. Podría conocer J y dos composiciones y la última queda definida, ¿no? Porque la suma de las es dato del problema el un tercio. Sí, si recuerdan, ese un tercio viene me dice, la mezcla se calienta para evaporar hasta que el residuo contiene un tercio de agua en masa. Yo lo interpreto como una fracción en masa. Entonces, tengo tres variables. Ahí yo conté las variables desconocidas que son independientes. Ahora, el número de ecuaciones, ¿cómo lo determino? Esto pueden poner como notas, son variables desconocidas y deben ser independientes. Bueno, generalmente son el número de componentes. Si yo tengo aquí, por ejemplo, flujo total y tres componentes, dirían son cuatro variables. Pero de esas cuatro, tres son independientes solamente. Porque además de que la suma de las fracciones siempre da uno, sería posible eliminar una de las variables también con J. Entonces son tres. El número de ecuaciones directamente es el número de balances que yo puedo plantear. Igual independientes. De aquí, como ya reduje el sistema a tres componentes, bueno, están de acuerdo que puedo plantear un balance global, un balance de cada componente, ¿no? O sea, cuatro. Pero de esos cuatro, solo tres son independientes. Porque si sumo los balances individuales de cada uno de los componentes, me da el balance total. Entonces, por regla general, este siempre es el número de componentes. O sea, para este caso 3, ¿no? Y 3 menos 3 me da 0. ¿Qué significa? Que este sistema no tiene grados de libertad, es decir, no me hacen falta datos adicionales para poder resolver el problema. Bueno, textualmente me dice el problema demuestre que tiene 0 grados de libertad, ¿no? Este sería el inciso B. Si continuamos con el problema, me dice ¿cuántas libras de fresa se requieren para hacer una libra de jalea? Bueno, sería resolver el balance. Vamos a plantear la resolución de este balance. Entonces retomamos las composiciones de cada componente. Si me centro en tres componentes de azúcar, voy a hacer una tablita de fracción en masa. Le voy a llamar a Z para no confundir con agua. Era 0.55, ¿no? La fracción en masa. Luego de sólidos, la composición nos dio 0.0675 y de agua mayúscula, la composición era 0.3825. Tengo definida la entrada. Yo sé que esta F es 100 libras. Bueno, por ahora estas composiciones o estas proporciones 45-55 me sirvieron solamente para determinar las de cada componente. Estas ya no las voy a usar. Acá yo tengo vapor. Le voy a llamar V a la corriente. Esta va a estar medida en libras. Y acá yo tengo jalea, le voy a llamar J en libras. Lo único que sé de la salida en J es que la fracción de agua en J es 0.3 periódico. Se repite el 3. Entonces ahí ya puedo plantear balances. Si hago un balance global, el objetivo aquí sería calcular V, ¿no? Y calcular sólidos también acá. Bueno, el balance global es entrada, 100 libras, igual a salida, B más J.
nada más. De ahí puedo eliminar una variable. Luego el balance de componente lo puedo resolver mediante dos de esos tres balances, ¿no? Para este balance de componente, bueno, vamos a plantear primero, por ejemplo, sólidos, ¿no? Sólidos. Si hago un balance de sólidos, lo estoy haciendo de sólidos, también lo podría hacer de azúcar. Noten que en la fase vapor no hay azúcar ni hay sólidos. Entonces voy a relacionar solamente la variable J. Voy a requerir también un balance de agua. Bueno, para sólidos, ¿cuánto entra de sólidos? La fracción de 0.0675 por 100 libras, que es F, y eso debe ser igual a la cantidad de sólidos que hay en J, que sería J, esto, por la fracción de sólidos en J, ¿no? Esa es la que no conozco. Fracción de sólidos en J. No conozco ni J ni la fracción de sólidos en J, pero el producto de estos dos sí lo puedo calcular. Me quedaría 6.75, ¿no? 6.75 libras. ¿Qué indica? Bueno, de los mismos 6.65 libras que entran aquí, permanecen en la jalea. Me faltan más variables. Entonces necesitamos más balances. Porque hasta ahora no he calculado J, ni he calculado B. Podría plantear un balance de agua. Ok. Si sigo el balance, entonces tenía F es igual a B más J. Ya tengo dos balances. Me falta un balance de agua para relacionar las otras variables. Podría ser de agua y podría ser un balance también de jalea. Vamos a hacer un balance por ahora de agua. Si hago un balance de agua, el agua que entra al evaporador sería 100 por 0.3825, flujo total en libras multiplicado por fracción. Y esto va a ser igual a V, no la conozco, más la cantidad de agua que hay en la corriente J. Esa sí la puedo conocer, sería 0.33J, nada más, ¿no? Entonces noten que el balance de agua y el balance global me generan dos ecuaciones, dos incógnitas. Puedo usar esos dos para resolver B y J. ¿Ah? Y quedaría definido el flujo total B y el flujo total J. Podría también determinar la composición total de la jalea a la salida. Entonces, con este, no había numerado las ecuaciones, le voy a llamar ecuación 3 al balance de agua, ecuación 1 al global, ecuación 2 al balance de sólidos. Bueno, para terminar todos los balances, voy a plantear el balance de... Me falta azúcar. Noten que tengo cuatro ecuaciones, pero de estas cuatro solo tres son independientes. El balance de azúcar sería 100. Entra de azúcar 100 libras por 0.55, la composición en masa. Igual, en el vapor no hay azúcar, pero en la jalea sí hay azúcar y no conozco cuánto. Entonces sería J por la fracción de azúcar en J. Se entiende que tengo una fracción de sólidos en J y una fracción de azúcar en J. Esa es la llamada ecuación 4. Y bueno, noten que esto también se puede calcular como 55 libras, ¿no? Permanece constante. En la jalea yo tengo entonces la cantidad en masa de azúcar, la cantidad en masa de sólidos y podría calcular la cantidad de agua.
Calculando la cantidad de agua en J, quedan definidas las composiciones completas de J. Y J, ¿no? J también lo puedo calcular. Entonces, para resolver, vamos a tomar la ecuación 3 y la ecuación 1, que es el balance global, ¿no? Si retomo simultáneamente ecuación 1 y ecuación 3, la ecuación 1 es 100 es igual a B más J. La ecuación 2, eso proviene del balance global. Este es el global. Me falta la ecuación de balance de agua. Vamos a retomarlo. El balance de agua es este, ¿no? 38.25 igual a B más 0.33J. Bueno, ¿por qué las escribo así? Porque voy a poder resolver mediante el método de eliminación estas dos ecuaciones con dos incógnitos. Ok, ¿qué puedo hacer? Bueno, si quiero eliminar V, puedo restar la ecuación 3 de la ecuación 1, ¿no? 100 menos 38.25 me da 61.75 y esto es igual, se cancela V, a 0.667 J. De ahí sale J. Despejando J sería 61.75 entre 0.667. 92.6 más o menos. Y esas son libras de jalea o libras de mermelada, ¿no? Y bueno, quedamos que aquí entraban 100 libras totales. Entonces ya tengo J. Me faltaría calcular V, que lo puedo hacer fácilmente de la ecuación 1. No lo dije. Si este 0.667 sale de J menos 0.33J. Ajá. 1 menos un tercio son 2 tercios. Y de hecho lo pude haber dejado con fracciones. Usé el método de eliminación, pero bien pueden despejar una variable de esta ecuación y sustituirla en la otra, ¿no? Sustitución también se puede. Ya teniendo J, puedo ir a la misma ecuación 1 y encontrar V. Bueno, de la ecuación 1, V es 100 menos J. Entonces, 100 menos J. 7.37. Gracias. Ajá. Sí, aproximadamente 7.4. Voy a dejar 7.4 porque acá redondea 92.6 y son libras. Y bueno, esto directamente es el agua eliminada. Ya tengo B y tengo J. Me falta nada más calcular el cociente, ¿no? ¿Cuánto obtengo por libra de alimentación? Aquí para 100 libras de jalea obtengo 7.4 libras. No, 92.6. Sustituí V. Debo sustituir J. Entonces, bueno, aquí se ve la relación, ¿no? Puedo aplicar un factor de escala si quiero reducir esto a una libra. Por cada libra serían 9 más bien 0.9 libras de jalea. O si lo quieren hacer más metódico, es un cociente. El inciso C me pide cuántas libras de fresa requiero para hacer una libra de jalea. Bueno, yo retomo el mismo diagrama, este, y con base a ese diagrama, yo calculé que para 100 libras, estas son de alimentación,
Yo produje 92.6 libras de jalea. Esto es J y esto es lo que llamamos F. Entonces, bueno, directamente por libra de alimentación. O sea, J entre F. Esto me dice cuántas libras de jalea produzco por libra de alimentación. Y la alimentación es esa mezcla fresa-agua. Y esto les da punto 926, ¿no? Libra de jalea por libra de alimentación. Ese es el inciso C. Sí, sí, ya te entendí. Esta relación son las libras de jalea por libras de alimentación. También vamos a calcular las libras de fresa por libra de jalea. Sí, estas relaciones son las que podemos plantear. Lo había planteado como libras de jalea, pero son libras de fresa entre libra de jalea que yo requiero. Es decir, bueno, ¿cuánta fresa necesito alimentar a este evaporador para obtener una libra de jalea? Libra de fresa entre libra de jalea. Bueno, con base a esto, la libra de fresa en la alimentación comentábamos que era 45% fresa, ¿no? Entonces son 45 libras de fresa para producir 92.6 libras de jalea. Ese cociente ahora sí me dice cuántas libras de fresa requiero para obtener una libra de jalea o de mermelada. Punto 49. Me da punto 48.6. Entonces, por cada libra de jalea o mermelada que se requiere producir, yo requiero más o menos media libra de fresa. Y ya esas relaciones se pueden plantear dado que conozco el balance. A su vez, yo puedo plantear la cantidad de cada componente, ¿no? De azúcar habíamos planteado ya un balance de azúcar y aquí sabíamos cuánto tiene en masa de azúcar, que era 55. Esos 55 se mantienen. Y de sólidos comentábamos que se mantienen los 6.75 libras. Y bueno, de azúcar es un tercio J. Ahí yo puedo plantear que de azúcar, la masa de azúcar es J entre 3. 92.6 entre 3. Ya con esto no me pide el problema, pero yo podría plantear la composición a la salida, ¿no? Como dato adicional vamos a calcular la composición de la salida. Bueno, ya para terminar, para definir completamente los flujos, la composición de la jalea final, les comentaba, se obtiene 92.6 libras totales, ¿no? Y de estas, esas mismas que les estaba comentando, de sólidos hay 6.75 libras, de azúcar hay J entre 3. ¿Cuánto es 92.6 entre 3? 30. 30.86 libras. Azúcar, agua y me falta, más bien sólidos, agua y me falta azúcar. De azúcar son 6.75 libras, ¿no? Esta es la composición. El total, bueno, si lo suman debe dar 92.6 libras. Ahora, esto es la masa de cada componente. Yo voy a plantear la fracción en masa de cada componente. Le puse 2 veces 6, ¿verdad? Sí, son 55. Ahora sí. Ya nada más vayan calculando la fracción, ¿no? La fracción de cada componente es la masa de ese componente entre masa total. Se entiende que masa total es J.
Bueno, esto sí me da porque hicimos la operación opuesta, ¿no? Debe ser un tercio. Y 6,75 entre 92,6 les debe dar 0,073 más o menos. Sí, más o menos. Y esto 55 entre 92, ¿no? Ok. Sí, más o menos. Como redondeé acá arriba, esta me va a dar poquito más arriba. Me da 59,4. Esto debe sumar 1. A su vez, si yo tengo dos de las fracciones y quiero calcular la tercera, a 1 le resto las otras dos, ¿no? Por ejemplo, la fracción de azúcar sería 1 menos la fracción de agua menos la fracción de sólidos. Con eso ya definí el balance completo y ya definí todas las composiciones de todas las corrientes. Entendiéndose que acá es vapor puro, ¿no? También acá el vapor yo lo calculé como 7,4 libras.